Si van mal, pues corregir, ¿no? En algunas tablas tiene la A como el primer dígito, el B como el primer dígito, y el color C lo tiene así, por ejemplo, por 10 a la 0, que es el multiplicador. Entonces, los dos dígitos se multiplican por 10 a la 0. Por ejemplo, si fuera rojo y rojo, sería 2 y 2. 2 y 2. El valor de la resistencia sería 10 a la 0. Cualquier número elevado a la potencia 0 es 1. Entonces sería 22 por 1. Y eso me da 22 ohms. Si fuera, por ejemplo, naranja y café. Naranja es 3, café es 1. Y, por ejemplo, que fuera naranja también, por ejemplo, por 10 a la 3. Pues sería igual a, los dos dígitos, sería 31 por 10 a la 3 son 3 ceros. Entonces yo puedo escribir por 1000 o simplemente escribir los dos dígitos más los 3 ceros, que me da el mismo valor, 31,000. ¿Sí? Sí. Y así es como se logra. Es muy sencillo, pero ¿por qué en clase no pregunta el de Barán? Aguántese la pena, si es que le da, aguántesela porque ¿qué tiene que sepan? Yo aprendí así, yo era muy preguntón, y lo que yo no entendía lo preguntaba, y lo volví a preguntar hasta que lo entendía, porque si no, pues el que aprende soy yo, o el que deja de aprender soy yo. Y si usted tiene que cambiar de actitud en donde no le dé pena a quien esté compañero o compañera que tiene que se den cuenta que no han entendido. Ellos tampoco a lo mejor no han entendido, pero sí se aguantan no se aguantan la vergüenza de preguntar y pues así no se aprende. ¿Eh? Sí. Bueno, entonces quedamos, les voy a enseñar, les voy, las resistencias de carbón con los códigos de colores y a ver si las ve porque están bien chiquitas. Por ejemplo, mire, esta es una resistencia de carbón. Así de chiquita. Y ahí tiene los códigos. No sé si los alcance a ver. Déjame ver. Ahí que no se mueva la cámara. Ahí tienen los colores. ¿El rojo nada más? ¿Perdón? ¿Nada más el color rojo? No. Nada más se ve el rojo. Pues sí, es que como no estamos en vivo, déjeme ver porque ya no alcanzo a ver, no crea. Déjeme ver. Tiene, ay, híjole. No, necesito ir por una ayuda visual. Tiene naranja, rojo y naranja. A ver si lo alcanza a ver. A ver, aquí. Sí, ya la vi, profe. Dígame qué colores ve. Pues el verde, azul, rojo. Ah, caray. ¿Dónde es el verde? El verde es el cuerpo. El Ajá. cuerpo no es un color. Haga ¿No? de cuenta que puede ser el cuerpo. Hay resistencias que su cuerpo es color cremita, otros verde. Generalmente es así, cremita o verde. Ese no tiene nada que ver, pero por ejemplo, las bandas son las que son interesantes de ver su color. Tiene color dorado, ese está hasta su lado
Ahí, ¿de qué lado lo ve? ¿Lo ve igual que yo? A ver, déjeme ver si me voy a mover la mano. Así. A su lado derecho. A su lado derecho, ahí tiene el color dorado. Apenas se alcanza a ver. ¿Sí? Ya en esta clase pedí que fuera en vivo, o sea, el tema de la ley de Ohm, que fuera en vivo para que pudieran hacer prácticas. Pero pues Sí, sí, había dicho eso. pues no va a ser, no, o sea, ahorita no conviene que tener clases presenciales por ningún motivo. Ya ve que empezaron en algunas escuelas con clases presenciales y ya se contagiaron y ya las suspendieron. Sí, Entonces, déjeme, voy por una ayuda visual, voy por una lupa para ver los colores bien, apuntamos y le explico, porque no hemos visto la banda número 4, que es la banda D, que es la de la tolerancia. No hemos visto las tres primeras. Arguably, this looks plain silly. The third thing was on, but the front mounting coil on the floor. Es fácil, pero es básico. ¿Sí? Es importantísimo que usted lo entienda. Vamos a... Ya traje mi ayuda visual. Traje por una lupa que me compré apenas. Tiene esta lucecita. Aquí estoy viéndola. Tiene naranja, rojo y oro. Ya. No es cierto. Tiene naranja, rojo y oro. 3 colores rojos. Las 3 bandas primeras son color rojo. Entonces esa resistencia tiene color, tiene el cuerpo de la resistencia. Le digo que el cuerpo de la resistencia puede ser verde clarito o beige. Déjenme ver si encuentro otra. Y ese no influye, no, todas son verdes. Tengo aquí, todas son verdes. Sí. Bueno, entonces, creemos que esta banda, la banda A, la banda B, la banda C, y es un poquito separado la banda D. Este es rojo, y este es oro. Por lo tanto, en la tabla es el número 2, el 2, y este es 10 a la 2. Entonces sería 2, y este es 10 a la 2. Por lo tanto, el valor de la resistencia es los 2 primeros dígitos. El multiplicador me dice que debo agregarle 2 ceros. 2 ceros. ¿Sí? Pero se acostumbra decir, si puedo agrupar, el punto decimal quedaría aquí. Puedo recorrerlo 3 lugares a la izquierda, 1, 2, 3 lugares, y entonces quedaría 2.2 por 10 a la 3. Este es igual a 2.2 por 10 a la 3. Y el 10 a la 3 es kilo. Entonces quedaría, el valor de la resistencia quedaría 2.2 kilo ohms. Ese sería el valor de la resistencia. ¿Alguna pregunta? No, profe. Lo simplificó. ¿Perdón? Lo simplificó, ¿verdad? ¿Cómo que lo simplifique? A ver, Bueno, la notación científica. a ver, no lo entiendo.
Sí, o sea, lo disminuyó, pues. Este es igual que esto. Sí. Porque en la tienda, no, si yo pido una resistencia de 2200 ohms, me dicen que no hay. Porque no lo tienen considerado. La gente que maneja el aspecto de electrónica, porque estos son elementos electrónicos, no eléctricos, sino electrónicos, está acostumbrada a utilizar los prefijos kilo, mega para las resistencias. Entonces, yo no puedo pedir una resistencia de 2200 ohms, porque no me van a entender. Pero si yo pido una resistencia de 2.2 kilos, así, kilos, ni siquiera hay que agregarle el ohms, entonces me van a dar la resistencia que yo necesito. Sí, Y ahora, los valores de las resistencias van en base a los diseños. Puede ser que yo tenga, por ejemplo, un circuito así, luego que luego tenga así, luego tenga así. Esto va en un círculo, y luego tenga otra resistencia aquí, y a lo mejor así, aquí va a un voltaje, más, por ejemplo, ¿sí? Ese es un amplificador, con un transistor y dos resistencias. Y esas resistencias se determinan sus valores en base a cálculos, pero eso ya es cuestión de electrónica. Pero esta resistencia, por ejemplo, que diga yo que equivale a, a 4, a 4.1 kiloohms. Y este equivale por ejemplo, es 2.2 kiloohms. Estos valores me dieron en base al diseño que yo realicé, por el grado que tengo de un factor que se llama factor beta, factor de amplificación. De acuerdo a lo que yo necesito, son los valores de las resistencias. Pero eso lo calcula el electrónico, ¿sí? Ahorita nosotros nada más nos basamos en la ley de Ohm, que es menos complicado todavía que eso. Eso no llegamos nosotros en el curso a ver física, porque eso ya es cuestión de electrónica, ¿sí? Pero esos valores de resistencia se determinan en base a diseños, ¿sí? Vamos a pensar que tuviera yo otra, déjenme sacar otra resistencia y vemos qué colores tiene. Se me fue mi marcador. Aquí tengo una bolsita llena de resistencias, precisamente para cuando hacemos su práctica. Ya saqué dos. Miren, esta bolsita está llena de resistencias, ¿sí? Y es la que utilizo para la práctica. Y ahorita de ahí saqué dos. Déjenme ver qué valores son. Estoy estirando porque ahí en la bolsita se doblan. Ayer tuve necesidad de utilizar un multímetro. Ahorita les muestro que es un multímetro. Es para medir el voltaje, ¿no? Es como un tipo calculadora. No, es un medidor. Café. Tengo una resistencia aquí que es café.
Café, ay, híjole. Déjenme, me voy a acercar a la luz, ¿eh? Para Sí, decirle de qué colores son. Es rojo, gris y amarillo. Rojo, gris y amarillo. Esa. Entonces, esta otra resistencia, no esta sino otra, tendría rojo, gris y amarillo. Y oro. Entonces sería, ¿el rojo qué número es? En la banda A, 2, 2. El gris, 8, no sé, véalo en su tabla. 8, 8, sí, 8. Y el amarillo, en la columna 4, D, en la columna C. ¿Cuánto 4, es? No, en la columna C. El amarillo en la columna A y B es color, más en medio es el número 4. Pero en la columna C no es 4, es 10 a la 4. 10 a la 4. Entonces sería esta, sería 2, 8 y 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Agrupándolas en 3, sería esos tres son kilo, son 1000. Entonces sería 280 kilómetros. Entonces el valor de la resistencia sería 280 kilos. No puedo pasar el punto decimal hasta acá, porque entonces sería 0.28 mega ohms y no hay de ese valor resistencia. O sea, la gente que trabaja en la tienda no sabe de electricidad, no sabe de electrónica, tiene nociones, pero sí, en el anaquel donde están las resistencias, tiene este valor ahí impreso, como si fuera el precio de la mercancía, pero tiene el Ajá. valor de la resistencia. Entonces, yo tengo que hablarles en el término que ellos manejan. Entonces, por eso no puedo poner, no puedo convertir a megas, que sí se puede aquí, vamos a decir, en el salón lo podemos convertir, sería 0.28 megas, pero cuando lo pidan no lo van a entender. Y en un diagrama eléctrico tampoco tengo punto tantos de mega ohms. Así tendría que escribir los 280 kilómetros. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, vamos a hablar de la tolerancia. Por ejemplo, esta resistencia. Una resistencia, el código de colores me dice que es una resistencia de 2.2 kilo ohms. Y el color oro, que es el número 4, me dice que puede ser más 5% arriba de su valor nominal o menos 5%. Es decir, que la resistencia puede oscilar. Vamos a ver cuánto es el 5% más de esto. Entonces sería, en la calculadora, tendríamos unos 1200 por 1.05. Sería 2200 por 1.05. Sería más. Entonces podría llegar a tener un valor
2310. ¿Perdón? 2310. 2310 ohms. Ups. Máximo. ¿Sí? Y abajo son 2200. Uy, le puse 2200 por 0.95. Me da 2090. Ohms. Entonces, el comerciante me ofrece que es una resistencia de 2.2 kiloohms, pero la ley le dice, no, bueno, si me ofrece esta resistencia, te doy una tolerancia, tú marca tu tolerancia. Hay resistencias diseñadas, por ejemplo, para los aparatos electrónicos, en donde le piden el 1% de variación. Puede ser 1% arriba, 1% abajo. Entonces, son más exactas, pero son más caras. Entonces, como dices, tú dame una tolerancia del 5%, puedes venderla en tanto precio y cuando mucho puede tener un valor de 2310 o un valor de 2090 ohms, aunque me estás ofreciendo este valor. Entonces, eso corresponde al menos 5%. ¿Sí? ¿Y cómo lo determino? ¿Cómo sé de qué valor es? Pues eso lo determino precisamente utilizando el multímetro. Déjame demuestro cómo es un multímetro. Hay muchas formas y tipos de multímetros. Lo que yo, casi todos ya ahorita, más bien ya no he visto en el mercado multímetros analógicos. Todos son multímetros digitales, como este. Sí, sí lo reconozco. Ajá. Entonces, aquí, pues dentro de las clases aprenden ustedes a usarlo, desgraciadamente, pues hacia la distancia. Pues vamos a ver qué tanto se puede hacer. Por ejemplo, tiene varias escalas. En esta parte, por ejemplo, de aquí donde está ahí está, aquí está lo que indica dónde está. De este valor, déjame, voy a quitar las puntas para señalarle el otro valor. Y ayer me di cuenta que ya la pila ya, para que funcione, para poder medir las resistencias, necesitamos de una pila interna en el aparato. Y ahí donde está ubicado, bueno, lógicamente hay que encenderlo. Ya está encendido. Se oye un zumbido, pero ya ahorita ya la pila ya. No sé si lo alcanza a escuchar. Sí. Bueno, ese zumbido, en esa posición en donde está, que tiene una especie de símbolo musical, a ver si lo alcanza a ver. Aquí, en esa posición donde está, con eso puedo medir continuidad. No necesito ver el aparato para saber que si hay continuidad. Simplemente con el sonido ya, ahí lo utilizan los electricistas cuando están realizando instalaciones eléctricas, para ver que no se haya roto el cable por si tenía dificultad para pasar. Entonces, pues sí sirve para los que están haciendo instalaciones por primera vez. Y hasta aquí, hasta este punto, hasta aquí, déjenme lo sostengo, hasta acá, también está midiendo resistencia. Hasta este punto, o sea, hasta este punto. De donde está ahorita hasta aquí, todo es el área de resistencias. Arriba dice ohms.
¿Sí lo alcanza a ver? Sí, Yo puedo hacer una buena medición moviendo la perilla a diferentes lugares. Por ejemplo, si me dice, por ejemplo, aquí dice que en el primer valor, que dice 200, por aquí, que dice 200, no sé si lo alcanza a ver bien. Aquí, en este Sí, valor que dice 200, mide hasta 200 ohms. Aquí mide hasta 20,000. 2 kiloohms. La siguiente hasta 2 kiloohms. Por aquí. Ajá. 2 kiloohms. Ujú. Luego, yo estoy viendo también aquí en la pantalla de la computadora. Aquí hasta 20 kiloohms, 200 kiloohms y aquí 2 megaohms. Y aquí, el último, 20 megaohms. Entonces, dependiendo la posición, bueno, dependiendo del valor de la resistencia, es donde debo colocar la perilla para hacer una buena lectura. Por ejemplo, déjenme ver. Y la forma correcta de medir es tomo la resistencia con una mano, aquí está, y pongo una de las terminales del multímetro, lo pongo haciendo contacto con la resistencia. Y no le da toques. No, absolutamente. Y el otro lo pongo así, pero lo tengo que poner sobre algo firme para que me dé el valor correcto. Por ejemplo, ahorita que me está dando 0.03, entonces, ¿qué quiere decir? Que está muy alta la lectura. Yo lo bajé a otras 2 escalas y ya me dice que es 33 punto. Bueno, lo que pasa es que para que se haga tiene que hacer bien contacto. Entonces, yo con el dedo y haciendo así contacto, apachurrando el extremo de la resistencia a la punta del multímetro, está haciendo buen contacto. Pero si yo lo conecto así, tomando la otra punta con mi mano, la resistencia de mi cuerpo está influyendo en el valor de la resistencia. Entonces, por eso no se debe tomar así. En un material aislante, por ejemplo, tomo y el otro lo hago así. Y entonces estoy haciendo contacto con la otra punta. Ahí está. Con la otra punta. Firmemente. Ahí está, firmemente. Y entonces ya puedo leer el valor de la resistencia. Pero, si se fija, mi cuerpo no está haciendo contacto con las dos extremidades, con los dos extremos de la resistencia, sino nada más con uno. Y ahí no influye la resistencia de mi cuerpo. Y el pizarrón es un material aislante. Entonces, así es como se debe hacer. Aunque sea metal, puedo hacerlo también, pero siempre y cuando yo no lo esté tocando con mi otra mano, porque si no, entonces sí va a influir la resistencia entre mi cuerpo y la tierra. Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado para medir la resistencia de esto. Y en este caso, la resistencia de el valor de esta resistencia, déjame ver, te le digo cuántas. 1.55. 1.55.
aquí en la lectura me decía 1.55. Déjeme ver, creo que tengo algo para poder hacer la lectura correctamente, sin tocarlo y que se lo pueda mostrar. Con estos alambritos se llaman caimanes y me sirven para hacer, para conectar algo. En este caso voy a poner los extremos de la resistencia unidos a las terminales del multímetro para tener una buena lectura y que usted lo pueda ver. Bueno, por un lado, ya los conecté a la resistencia. Ahí está. Ahora los voy a conectar, esos mismos, los alambres, del otro extremo los voy a conectar a los extremos del multímetro. Ya, aquí está conectado. No se ve, aquí están conectados a los extremos del multímetro y del otro lado están conectados a la resistencia. Y el valor que me da lo que está cambiando es porque la resistencia y las puntas pueden tener suciedad y eso altera el valor de la resistencia. Entonces, lo que conviene es, por ejemplo, yo ya para hacer una medición que necesito por algún diseño que haya realizado, los limpio con alcohol isopropílico, todo. La resistencia la raspo sus extremos los raspo con un exacto para que esté limpio, libre de mugre. Y los extremos del multímetro, las puntas, que se llaman las puntas del multímetro, las limpio con alcohol isopropílico. Y entonces ya me hace un buen contacto. Y ya no anda brincando tanto el multímetro. Y también yo pienso que ya la pila ya está un poco baja, por eso anda bailando el multímetro. Hoy, hoy no, porque tengo algunas cosas que hacer. El día de mañana, no, el miércoles, voy a destaparlo y voy a ver el valor de la batería, porque yo pienso que ya tiene, nunca se le ha cambiado, ya tiene algunos años que lo tengo, entonces posiblemente ya la batería esté dando las últimas y por eso no tengo una medida fija, ¿sí? Pero me dice que son alrededor de 12.35, más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, eso, pero hay algo importante, fíjese, aquí a ver si alcanza a ver el display bien, aquí en esta parte, déjeme ver dónde dice, no, aquí. No. ¿Saben qué? Esta parte que está aquí, ¿qué me dice? Que la pila ya está baja. Me indica que la batería ya está baja, entonces sí tengo que cambiársela. ¿Ok? Y aquí me dice que son, ¿qué dice ahí? ¿Qué? ¿Perdón? No se ve, profe. Se ve como A ver, distorsionado. se ve distorsionado, vamos a ver si lo alcanzo. Ahí sí se Kilo- ve bien. ¿Qué dice? Kiloohms. Kiloohms, así es. Y eso depende, porque aquí, aquí dice que está en la posición de máximo 20 kiloohms, ¿sí? Por eso aquí me indica que es 12.26 o 25 kiloohms. Entonces aquí no era rojo, ha de haber sido café. Entonces, si era café, era 1. Aquí era 1.
A lo mejor ese debe haber sido naranja, yo creo. Entonces no era, pues era así. Entonces sería 12 kilos. Así, así. Y si sacamos el valor con 12K por 0.05 son 12,000 por 1.05 por 1.05 me da 12,600 máximo. Este sería su valor máximo, sería más el 5%, sería 12,600. Y abajo sería 12,000 por 0.95, me da 11,400. Abajo sería 11,400. Y la lectura que me está dando es ¿de qué dijimos? De 12. Ahorita me está dando 12.18. No, porque ya la batería anda muy mal. Me da 12.18 kilómetros. Como puede ver, está dentro de los valores máximos y mínimos. A eso se refiere la tolerancia. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna duda? No. Entonces recuerde que si yo quiero calcular la tolerancia de una resistencia, este valor lo voy a multiplicar por 1.05, porque es para que me dé directamente en la calculadora el valor máximo. Multiplicando 12,000 por 1.05 me da 12,600. Y para encontrar el valor mínimo lo tengo que multiplicar por 0.95 para que me dé el valor mínimo. ¿Sí? Sí, profe. Y de cualquier resistencia, así podemos nosotros calcular sus valores. ¿Ok? Sí, ¿Alguna pregunta? No. Bueno, perfecto. Entonces, ahora, hay resistencias de diferentes materiales. Voy a quitar ya el multímetro, voy a quitar la resistencia de carbón. Voy a apagar el multímetro. Y le voy a enseñar otro tipo de resistencias. De alambre no tengo. La verdad, no me he dado la tarea de comprar un cacho de alambre ni cromo. Pero pues viendo una batería, usted ve cómo se ve el alambre de lo que es la resistencia de la parrilla. Usted lo puede ver como es un alambre común, aparentemente común y corriente, pero es de un material especial. Se llama nicromo. De nicromo. O sea, así se llama el alambre. Y se pide por calibres como los alambres de la electricidad. Es un alambre cuya composición es níquel y cromo. Y cromo. Por eso se llama nicromo. Bueno. Entonces hay otro tipo de batería, de resistencias. También tiene sus dos extremos. Son baterías de cerámica. Perdón, resistencias de cerámica. Y esas resistencias están impreso aquí en el cuerpo. Aquí. No es al revés, perdón. 10 watts. Sí, pero no es lo más importante. No sé si lo esté viendo bien, porque yo lo veo aquí en la pantalla, lo veo chueco o lo tomé chueco. No.
Dice que es una resistencia de 10 watts, pero esa característica todavía no se las enseño. ¿Qué son los watts? Es la potencia. Pero dice que es una resistencia de un de 10 kiloohms. Tiene 10 RIK. ¿Sí? Sí. Son de 10 kiloohms. ¿De acuerdo? Y hay de diferentes tamaños. Por ejemplo, esa es una resistencia grande. Dependiendo la potencia de disipación, es el tamaño de la resistencia. Mira, más o menos están del mismo tamaño. No sé si los alcance a ver, pero el de abajo es una resistencia que disipa. Si se fija su tamaño, es igualito, pero su valor su valor de resistencia es muy diferente. La resistencia de arriba es de 1 ohm. Ese fue por una aplicación muy especial. ¿Sí? Y esa resistencia, la que tengo aquí, nada más para de exhibición, porque ya no funciona. Precisamente las tuvimos que cambiar. Si se fija, aquí en el cuerpo tiene un adaptador, aquí, aquí, que estaba conectada a un lugar. Y tuvimos que cambiarlas porque ya no daba el valor. Entonces, cuando buscamos la falla de por qué no nos está dando un valor que no esperábamos, encontramos que las resistencias ya estaban envejecidas. Esa es la palabra. Las resistencias también envejecen y hay que cambiarlas cuando envejecen. Determinar cuando una resistencia envejece no es tan sencillo. No es tan sencillo. Casi siempre hay que hacer prueba y error. Es decir, si yo sospecho que la resistencia ya está envejecida, pongo una nueva y si ya me da el valor correcto, que sí la resistencia estaba envejecida. Si me da el mismo valor, entonces el problema no está en la resistencia y tengo que buscarlo en otro lado. Entonces, por eso es importante pues tener alternativas para resolver problemas, ¿sí? Y pues yo trabajé 25 años en telégrafos y ahí pues surgían problemas de muy diferente tipo. Y pues, sí, adquirí mucha experiencia. Por eso es importantísimo lo que les digo y lo que me preocupa de que no aprenden en la escuela, porque realmente la escuela tiene que ser un centro de aprendizaje, pero al 500%, ¿sí? Y aquí tengo una resistencia más pequeña, se lo voy a poner aquí encima. A ver, déjame ver de cuánto es esta. Mire, compara el tamaño. Más chico. Sí, es de 2 kilos. desde 2 watts, pero esa es la potencia que disipa. Ese es como, como lo de los focos, que hay focos de 40, de 25, de 60, de 100 watts y demás, ¿sí? Y dependiendo de su wattaje es la iluminación que nos da. Entonces, una resistencia, les digo ¿cómo se calculó eso? Pues realmente surgen de necesidades de diseño y entonces ya se encuentra o se busca la resistencia más adecuada. Cuando yo trabajaba en telégrafos, incluso a veces tenía yo que hacer, buscar, cuando era una resistencia muy crítica,
tenía yo que hacer hasta un edificio de resistencias para encontrar el valor exacto de la resistencia que yo quería. ¿Sí? Y ahorita el tema que sigue y los temas que siguen, vamos a ver cómo calcular circuitos con resistencias. Bueno, entonces ya pues propiamente con esto, la propiedad de la resistencia, que es su valor y su tolerancia, pues ya la cubrimos. Entonces ahora vamos a empezar con las características que tiene un circuito. En un circuito eléctrico, según la ley de Ohm, tengo tres parámetros. La ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces tengo tres parámetros. Tengo el voltaje, la corriente y la resistencia. De la resistencia ya hablamos, dijimos que es la oposición a la circulación de la corriente. Si yo... ¿Me puede cerrar su micrófono? Porque oigo muchísimo el paso de los carros. Sí, perfecto. La resistencia. Dice que es la oposición a la circulación de la corriente. O sea, si yo quiero mucha oposición, pongo una resistencia muy grande. Si quiero poca oposición, pongo una resistencia pequeña. ¿De qué depende esa mayor o menor oposición a que circule corriente? Pues depende del circuito y de lo que yo quiera obtener con ese circuito. Por eso son diferentes valores de resistencia. De acuerdo al diseño, es el valor de la resistencia. La corriente es la circulación de los electrones. Circulación de electrones por el circuito. Por el circuito. Es decir, lo que está en el núcleo de un átomo, yo tengo el núcleo y tengo protones que tienen carga positiva y tengo neutrones que tienen carga neutra. Y alrededor del núcleo tengo los electrones. Entonces, hay materiales que son fáciles de quitarle electrones de su capa externa. Por ejemplo, los elementos que facilitan la circulación de la corriente, elementos llamarle proelectricidad. Y se llama elec por lo de electrón. Esto realmente me dice que es el movimiento de los electrones de la capa externa. Por ejemplo, de los elementos que facilitan la circulación de la corriente, pues el más popular es el cobre. El cobre, ¿sí? Actualmente están utilizando también el aluminio.
por sus características, que es menos pesado, incluso el material con el que se han hecho los cables de alta tensión, los que van sobre las torres, son fabricados con aluminio para que la estructura no tenga que soportar tanto peso. La diferencia de pesos entre el cobre y el aluminio es bastante significativa. También está la plata y el oro, pero pues estos son muy caros, entonces es impráctico hacer un conductor de plata, un conductor de oro. Sí se usa el oro, pero en los circuitos integrados, pero es un hilito más delgado que un cabello, ¿sí? Y ahí sí va el conector, este, es de oro. Entre las patas un circuito integrado, pues sí lo ha de conocer. Es una cosa así generalmente negra. Con muchas patitas. Por ejemplo, los procesadores de los teléfonos y todo eso son circuitos integrados. Y realmente el tamaño del circuito es para que yo lo pueda manejar, pero no porque sea de ese tamaño. El tamaño del circuito integrado realmente es una mugrita, una cosita chiquita, pero no es fácil manejarlo. Tendría que manejarlo con pinzas o a lo mejor hasta con un robot para poderlo manipular. Entonces lo que se hace es que del circuito integrado van pequeños hilos de oro a cada una de las patas del circuito integrado para hacer la conexión, ¿sí? Pero son tan delgados, tan finos, que realmente, pues, ¿pero por qué se usa oro? Porque es el mejor conductor, ¿sí? Pues por eso es que se usa ese tipo de elemento para hacer esas conexiones. Sería impráctico, por ejemplo, tener un alambre de oro para traer electricidad a mi casa, para encender un foco. Ahí se utiliza cobre. Ese es el material más usado. Y si ustedes se fijan, de las casas o de los departamentos o donde están construyendo, tienen vigilante porque tratan de robarse a como de lugar la tubería de cobre o los conductores. Incluso le quieren que le quitan los contactos, los apagadores, todo lo que es electricidad se lo quitan para vender. La gente que se dedica a fundir bronce, el bronce es una aleación de cobre con otros materiales, ¿sí? Entonces el cobre es una materia prima bastante apreciada por la gente que funde y ellos le compran desde conectores, o sea, alambre grueso, entre más grueso mucho mejor para ellos, tubo de cobre, todo eso es materia prima para los fundidores, para los que venden, los que producen bronce, ¿sí? Entonces, pues esos son los tipos de conductores o sea, hay conductores de cobre, de aluminio, comercialmente no hay de plata ni de oro. Esto es a nivel, vamos a llamarle aquí así, a nivel industrial. ¿Por qué? Porque la industria de los circuitos integrados realmente tiene para comprar esto. Y no es muy caro porque los circuitos integrados son económicos, ¿sí? Pero para lograr la conducción de la corriente tal como quiera, son corrientes muy, muy bajas y logran su objetivo perfectamente con el oro. A lo mejor el cobre no lo meten aquí porque el cobre no es tan dúctil como el oro. El oro es un material que tiene pues presente, por eso hay tantos materiales en la naturaleza, porque cada uno tiene ciertas características muy especiales. ¿Okay? Bueno, entonces ya hablamos de la resistencia
de la corriente. Entonces, les decía, aquí junto tengo otro vecino también del mismo material. Y también tiene sus anillos, tiene sus... Y entonces haga de cuenta que este material que tiene una carga negativa, el electrón, brinca de un átomo al otro. Entonces, este pasó para acá. A la hora de pasar un electrón, soltar un electrón de sus órbitas, este queda cargado por efecto originalmente estaba en estado neutro, pero a la hora de pasar, deja lo que se llama un hueco con carga positiva. O sea, viene la posibilidad de que a ese lugar llegue otro electrón porque ese tiene carga positiva y entonces va brincando el electrón, va brincando, y es como se genera la corriente eléctrica. La corriente eléctrica. Circulación de electrones por el circuito. Y el voltaje, ese es como una batería, o sea, el voltaje, una batería genera voltaje. Es una fuente de alimentación. ¿Qué alimenta? Pues alimenta electrones, alimenta, básicamente, hay una diferencia. Usted se fija en una batería, tiene dos postes. Tiene un poste negativo y un poste positivo. Y esa diferencia de paridad, de polaridad, me dice, me hace que el circuito, que por el circuito circulen electrones. Por ejemplo, y el símbolo de la batería, su símbolo, es una línea continua larga y una línea continua corta. Ese es el símbolo de la corriente eléctrica. La corriente que me da una batería es la corriente eléctrica continua. ¿Sí? Entonces, aquí en la parte larga le pongo el signo positivo y aquí el signo negativo. Y al haber eso, si yo tengo una resistencia conectada, porque esa resistencia pudiera ser un foco que se expresa con esa forma, cuando yo cierro el circuito, si aquí tengo el apagador es una especie de palanquita así, que cuando se oprime, se cierra el circuito y entonces el foco prende. Un foco es una resistencia, aunque no tiene la forma de resistencia de las que acabamos de ver, pero es una resistencia. Y al circular los electrones, hace su trabajo y entonces por eso brilla. Bueno, anteriormente eran de filamento, se calentaban y brillaban. Ahorita no, ahorita los LED tienen otras características más vamos a llamarle un poquito más sofisticadas. Pero ya el hablar de un LED y es hablar de electrónica, y ya no corresponde con la ley de Ohm. Entonces, ya nos dio 45 minutos de... ya nos queda un minuto. ¿Qué hora tiene Aldebarán? ¿Por qué? A las 9:03. ¿9? Sí. ¡Qué barbaridad! Bueno, y ahora nos dejó grabar mucho tiempo. Yo estaba esperando que se me pusiera el letrero. Ok, bueno, aquí dejamos esto. Tiene clase ahorita, ¿verdad? Sí, de matemáticas. Ok, bueno, bonito día. Igualmente.